a el eco de las botas en el corredor de mármol sonaba como el presagio de una tormenta. Era temprano en aquella mañana de octubre y los primeros rayos de sol atravesaban los ventanales de la Academia Militar, creando franjas doradas sobre el suelo impecable. En el auditorio principal, sillas de cuero alineadas aguardaban a los oficiales que pronto llegarían para una presentación que, aparentemente, sería una más entre tantas. Pero había algo en el aire, una tensión invisible, como el instante de silencio antes del primer disparo. La comandante Elena Montero ajustó el último botón de su impecable uniforme y respiró hondo. 20 años de servicio le habían enseñado que no toda batalla se libra en campos de guerra. Algunas de las más feroces ocurren en salas climatizadas, donde las armas son palabras y los proyectiles, miradas. Sabía que aquella mañana no sería diferente. Sus dedos, marcados por pequeñas cicatrices de operaciones anteriores, sujetaban firmemente la carpeta de cuero que contenía informes meticulosamente organizados. Cada página representaba horas de trabajo, vidas salvadas, misiones cumplidas con precisión quirúrgica. Elena no era una mujer que se intimidaba fácilmente. Sus ojos, de un marrón profundo como tierra mojada, reflejaban la serenidad de quien ya había enfrentado lo inimaginable. Su postura erguida y sus pasos decididos revelaban una fuerza interior forjada en años de intenso entrenamiento, noches en vela planeando operaciones y momentos en que la diferencia entre la vida y la muerte dependía de su capacidad de liderazgo. Pero aquella mañana, mientras caminaba por los corredores familiares de la academia, sentía una incomodidad diferente, no el miedo al combate físico, sino el cansancio de una guerra más sutil y persistente. Los primeros oficiales empezaron a llegar al auditorio, sus conversaciones bajas se mezclaban con el sonido de pasos y sillas arrastrándose. Elena observaba desde lejos, notando los pequeños grupos que se formaban, las expresiones que cambiaban cuando se mencionaba su nombre. Había ascendido rápidamente en la jerarquía militar, más rápido de lo que muchos esperaban, más rápido de lo que algunos consideraban apropiado. Su competencia era indiscutible, sus resultados, impresionantes. Pero para algunos de los oficiales más antiguos, especialmente aquellos cuyas carreras se habían desarrollado en una época diferente, Elena representaba una ruptura incómoda con tradiciones que ellos consideraban sagradas. El auditorio empezó a llenarse. Elena reconoció muchos rostros, algunos aliados, otros neutrales, algunos claramente hostiles. En la primera fila, el general retirado Ricardo Méndez ocupó su lugar con la pompa de quien aún creía que su opinión tenía el peso de una orden militar. Hombre de cabello canoso y bigote bien cuidado, Méndez se había retirado 5 años antes, pero aún asistía a eventos de la academia, como si fuera un oráculo de la sabiduría militar. Sus comentarios sobre los cambios preocupantes en la fuerza militar eran conocidos en los círculos más conservadores. Cuando llamaron a Elena al escenario, el murmullo de la audiencia disminuyó gradualmente. Caminó con paso firme hasta el podio, sus tacones sonando con precisión metronómica sobre el suelo de madera. El silencio que siguió no era el silencio respetuoso de la atención, sino algo más denso, cargado de expectación y en algunos rincones, de escepticismo apenas disimulado. Elena inició su presentación con la misma claridad y objetividad que caracterizaban todas sus comunicaciones oficiales. Su voz, ni alta ni baja, pero perfectamente audible, llenó el espacio con información precisa sobre la Operación Cerrado Verde, una misión de rescate altamente clasificada que había sido concluida 3 meses antes. Las imágenes proyectadas en la pantalla detrás de ella mostraban mapas detallados, cronogramas de ejecución y estadísticas que hablaban por sí solas: 14 soldados rescatados en territorio hostil, 0 bajas en la fuerza de rescate, operación concluida en 72 horas. Los números eran impresionantes, pero Elena sabía que los números, por más elocuentes que fueran, no siempre eran suficientes para convencer corazones cerrados.
Había aprendido a lo largo de los años que el prejuicio es como una armadura, cuanto más densa, más difícil de penetrar con lógica y hechos. Aún así, continuó metódicamente, presentando cada aspecto de la operación con la precisión de un cirujano explicando un procedimiento complejo. Fue cuando estaba describiendo la fase más crítica de la misión, la negociación con grupos rebeldes locales para garantizar un paso seguro, que el primer comentario cortó el aire como una cuchilla. El general Méndez, sin siquiera esperar una pausa natural en la presentación, se inclinó ligeramente hacia adelante y dijo, en un tono lo suficientemente alto como para ser oído por toda la primera fila, es impresionante ver cómo la retórica ha sustituido a la práctica. Apuesto a que fue más fácil comandar esta operación desde una peluquería que desde el campo de batalla. El comentario fue seguido por risas contenidas que se extendieron por la audiencia como ondas en un estanque. No eran carcajadas altas o obviamente irrespetuosas, eran risas contenidas, del tipo que permite una negación plausible si alguien cuestiona su adecuación. Pero Elena las escuchó claramente, cada una de ellas como una pequeña puñalada en su dignidad profesional. Por un momento, el tiempo pareció dilatarse. Elena se detuvo en medio de su frase, sus manos aún apuntando al gráfico en la pantalla detrás de ella. Podía sentir la sangre pulsando en sus sienes, podía oír el eco del comentario resonando en su mente. 20 años de carrera, decenas de operaciones exitosas, vidas salvadas, riesgos asumidos, todo reducido a una broma sobre una peluquería. Pero Elena Montero no había llegado hasta donde estaba reaccionando impulsivamente a provocaciones. Respiró hondo, permitiendo que el silencio se extendiera algunos segundos más de lo que sería cómodo para la audiencia. Cuando finalmente habló, su voz mantenía la misma calma profesional de antes, pero había algo nuevo en ella, una cualidad afilada, como acero templado. Por lo que veo, dijo ella, sus ojos recorriendo el auditorio sin prisa, el machismo es más resistente que cualquier enemigo que haya enfrentado en combate. La respuesta cayó como un jarro de agua fría, el murmullo que había acompañado las risas anteriores se extinguió instantáneamente. Algunos oficiales cambiaron de postura en sus sillas, incómodos con la tensión repentina que invadió el ambiente. Otros, especialmente los más jóvenes, parecían divididos entre la admiración por el coraje de Elena y la aprensión por las consecuencias de tan directo enfrentamiento. El coronel Barbosa, sentado en la tercera fila, carraspeó fuerte y murmuró algo sobre teatralidad femenina al oficial a su lado. El comentario fue hecho en voz baja, pero en un auditorio donde el silencio se había vuelto casi palpable, las palabras llegaron más lejos de lo que probablemente pretendía. Otras voces se unieron en murmullos de desaprobación, comentarios laterales, que creaban una sinfonía de desrespeto disfrazado de cortesía. Elena sentía cada palabra como si fuera una piedra lanzada contra ella. No porque la hirieran, había desarrollado una coraza emocional a lo largo de los años, sino porque representaban algo mucho más grande que insultos personales. Representaban décadas de mujeres que habían sido menospreciadas, desacreditadas, obligadas a demostrar su valía una y otra vez mientras sus colegas hombres tenían su competencia asumida como estándar. Continuó su presentación, decidida a no dar a sus detractores la satisfacción de verla vacilar. Cada diapositiva subsecuente fue presentada con mayor precisión, cada estadística explicada con claridad cristalina. Pero la atmósfera había cambiado irreversiblemente, los comentarios susurrados continuaban, como el zumbido persistente de insectos molestos. Elena podía ver el desrespeto en los rostros de algunos oficiales, la diversión maliciosa en los ojos de aquellos que veían su presentación no como un informe militar profesional, sino como entretenimiento. Fue exactamente en ese momento de máxima tensión que las puertas dobles del fondo del auditorio se abrieron con un sonido que cortó el aire como un hacha. El sonido de las botas que resonaron a partir de ese momento era diferente a cualquier otro en el auditorio. No eran los pasos rápidos y nerviosos de un retrasado, ni los pasos medidos de un oficial cumpliendo protocolo.
Eran los pasos de alguien que camina con la autoridad natural de quien nunca necesitó probar su valía, porque ésta era universalmente reconocida. Todos se giraron, y un silencio diferente invadió el auditorio, ya no el silencio tenso de la incomodidad, sino el silencio automático del respeto. Caminando por el pasillo central con una presencia que llenaba el espacio mucho más allá de su estatura física, estaba el coronel Arturo Vázquez. Vázquez era una leyenda viva en la institución, conocido como el León del Cerrado desde una heroica operación en la que había liderado a un grupo de soldados a través de territorio hostil durante 5 días, perdiendo solo un hombre de un batallón de 50, portaba condecoraciones que contaban historias de coraje que la mayoría de los oficiales solo habían escuchado en charlas sobre tácticas militares. Su presencia física, hombros anchos, postura impecable, ojos azules que parecían ver a través de las personas, era imponente, pero era su historial lo que imponía respeto instantáneo incluso a los más escépticos. Vázquez se había retirado del servicio activo 2 años antes, pero permanecía como consultor estratégico de la academia. Sus opiniones solo se solicitaban en los asuntos más complejos, sus recomendaciones seguidas casi como órdenes. Más importante aún, era conocido por su integridad absoluta y por nunca permitir que consideraciones políticas o personales interfirieran en su juicio profesional. Mientras caminaba por el auditorio, sus ojos recorrieron la audiencia con una expresión que no revelaba sus intenciones. Algunos oficiales se enderezaron instintivamente en sus sillas, otros evitaron su mirada. El general Méndez, que momentos antes lucía una sonrisa de satisfacción maliciosa, ahora parecía repentinamente interesado en examinar sus propios zapatos. Vázquez se detuvo justo en el centro del auditorio, posicionándose de manera que pudiera ser visto claramente por toda la audiencia. El silencio era ahora absoluto, ni siquiera el sonido de la respiración parecía audible. Elena, aún de pie en el podio, observaba la escena con una mezcla de curiosidad y aprensión. Conocía a Vázquez de reputación, claro, pero nunca había interactuado directamente con él. Cuando Vázquez finalmente habló, su voz cargaba una autoridad natural que hacía que cada palabra sonara como si estuviera siendo grabada en piedra. Señores, comenzó él, y la simple forma en que pronunció esa palabra hizo que cada persona en el auditorio supiera que algo significativo estaba a punto de suceder. Ahora, imagina si pudieras recibir historias como esta regularmente, narrativas que no solo entretienen, sino que tocan tu alma y te hacen reflexionar sobre valores fundamentales como la dignidad, el respeto y el coraje. Si estás disfrutando de este viaje de la comandante Elena Montero, considera suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Así, serás el primero en recibir cada nueva historia que cuidadosamente creamos. Historias que celebran la fuerza del carácter humano, que muestran cómo pequeños gestos pueden transformar vidas enteras, y que nos recuerdan que héroes verdaderos existen a nuestro alrededor todos los días. Tu suscripción no solo garantiza que no te pierdas ninguna de estas poderosas narrativas, sino que también nos anima a continuar creando contenido que eleva e inspira. Porque en un mundo que a veces parece frío y desconectado, todos necesitamos recordatorios de que la humanidad, el respeto y la dignidad aún prevalecen. Acabo de presenciar una de las presentaciones más brillantes que esta institución ha recibido, continuó Vázquez, su voz resonando claramente por todo el auditorio. Cada palabra era pronunciada con deliberada precaución, como si estuviera construyendo un argumento legal ante un tribunal supremo. Aquellos que se atreven a faltar el respeto a esta mujer no solo deshonran a nuestro ejército, sino el sacrificio de todos los que visten este uniforme, incluido el mío. La pausa que siguió pareció extenderse por una eternidad. Elena podía sentir su corazón latiendo más rápido, no de nerviosismo, sino de una emoción que no podía identificar completamente. ¿Era alivio, gratitud, vindicación?
Tal vez era una mezcla de todo eso, condimentada con la sorpresa de ver a alguien de tal talla moral defenderla de forma tan categórica y pública. Vázquez continuó, y sus siguientes palabras transformarían no solo el ambiente de aquella mañana, sino potencialmente la carrera de Elena y la percepción de muchos sobre lo que significaba el liderazgo militar. La mayor Montero comandó una operación que salvó a 14 soldados atrapados en una zona de conflicto hostil. Mientras ustedes estaban en salas con aire acondicionado, ella enfrentaba minas terrestres, negociaciones con rebeldes armados y el miedo a la muerte, y venció. Las palabras de Vázquez no eran solo una defensa, eran una lección. Cada frase pintaba un contraste brutal entre aquellos que juzgaban desde la comodidad de sus puestos seguros y aquella que había literalmente arriesgado su vida por sus soldados. Elena recordó aquellos 3 días en la Operación Cerrado Verde, el calor sofocante, la tensión constante, las decisiones que debían tomarse en segundos y que podían significar la vida o la muerte para 14 familias brasileñas. Ella había coordinado la operación de rescate de un puesto avanzado donde soldados brasileños estaban sitiados por grupos rebeldes locales. La situación era compleja políticamente, no podían simplemente atacar, pues eso violaría acuerdos internacionales y potencialmente causaría un incidente diplomático mayor. Elena había pasado horas negociando con líderes rebeldes, usando una combinación de diplomacia, intimidación psicológica y promesas cuidadosamente calibradas para crear un corredor seguro para la retirada. Durante esas negociaciones, ella había caminado por campos minados, tanto literal como figuradamente, sabiendo que un paso en falso podría no solo costarle su propia vida, sino también la de todos los soldados bajo su mando. Había dormido 4 horas en 3 días, comido raciones frías y bebido agua que necesitaba ser purificada con pastillas de cloro. Sus pies estaban llenos de ampollas, sus manos arañadas por ramas y alambre de púas, su uniforme empapado de sudor y suciedad. Pero nada de eso importaba cuando al tercer día había conseguido negociar la liberación segura de los 14 soldados sin disparar un solo tiro. La operación había sido un ejemplo perfecto de cómo la inteligencia estratégica, la diplomacia hábil y el liderazgo competente podían lograr lo que la fuerza bruta no conseguiría. Había sido sin duda uno de los momentos más orgullosos de su carrera. Ahora Vázquez estaba contando esta historia a un auditorio que había reducido a Elena a chistes sobre salones de belleza. El contraste era tan brutal, tan poderoso, que Elena podía ver la incomodidad extendiéndose por los rostros de la audiencia como una ola. El siguiente movimiento de Vázquez fue aún más impactante. Se giró hacia Elena, levantó su mano derecha en un saludo perfecto, rígido, preciso, mantenido por el tiempo protocolario exacto, y dijo, autorizada a dirigir entrenamientos tácticos avanzados en mi batallón, a partir de ahora. Tenemos mucho que aprender de ella. El saludo de Vázquez no era solo un gesto de respeto militar protocolario, era un símbolo. Era un coronel condecorado, una leyenda institucional, rindiendo homenaje público a una mayor que había sido ridiculizada momentos antes. Era una declaración inequívoca de que la competencia y el coraje no tienen género, de que el verdadero liderazgo se manifiesta en acciones, no en apariencias o conformidad con expectativas tradicionales. Elena devolvió el saludo con la misma precisión, pero dentro de ella había una tormenta de emociones. Ella había pasado años demostrando su valía, años enfrentando dudas y desconfianzas, años siendo medida por estándares diferentes a los aplicados a sus colegas hombres. Y ahora, en este momento, ante una audiencia que había cuestionado su competencia, uno de los oficiales más respetados de la institución estaba no solo validando su valor, sino elevándola como ejemplo a seguir. El impacto en los presentes fue visible e inmediato. El general Méndez, que minutos antes había hecho comentarios despectivos, ahora miraba fijamente sus propias manos, su rostro rojo de vergüenza. El coronel Barbosa parecía haberse encogido en su silla, como si quisiera volverse invisible. Otros oficiales miraban alternativamente a Elena, a Vázquez y a cualquier lugar que no fueran los ojos de sus colegas.
Pero lo más significativo no era la vergüenza de los detractores, era la transformación visible en otros rostros. Jóvenes oficiales que habían presenciado el desrespeto con un silencio incómodo ahora parecían inspirados. Algunos veteranos que habían permanecido neutrales durante los comentarios anteriores ahora mostraban expresiones de clara aprobación. Las mujeres presentes en la audiencia, pocas, pero significativas, parecían enderezarse en sus sillas, como si la defensa de Elena fuera también una validación de sus propias luchas y logros. Vázquez no necesitó decir nada más. Su mensaje había sido transmitido con absoluta claridad. Hizo un breve gesto con la cabeza hacia Elena, otro hacia la audiencia, y caminó de vuelta por el pasillo central con la misma presencia imponente con la que había entrado. Pero el auditorio que dejaba era fundamentalmente diferente del que había encontrado. Elena reanudó su presentación, pero ahora el ambiente había cambiado completamente. Ya no había murmullos despectivos, ya no había risas maliciosas. La audiencia prestaba atención genuina a lo que ella estaba diciendo, haciendo preguntas técnicas relevantes, participando en el contenido de su presentación en lugar de buscar formas de menospreciarla. Cuando Elena concluyó su presentación 20 minutos después, la reacción fue un aplauso respetuoso, no el aplauso educado y obligatorio que se da para cumplir con el protocolo, sino el reconocimiento genuino de una presentación bien hecha por una profesional competente. Algunos oficiales se acercaron a ella después para hacer preguntas más detalladas sobre aspectos específicos de la operación. Otros simplemente hicieron contacto visual respetuoso y asintieron con la cabeza en señal de reconocimiento. Pero quizás el momento más significativo ocurrió cuando Elena estaba guardando sus materiales. El general Méndez se acercó a ella, claramente incómodo, pero decidido a hablar. Mayor, dijo él, su voz baja y vacilante, yo quisiera disculparme por los comentarios anteriores. Fueron inapropiados y no reflejan el respeto que su carrera merece. Elena lo miró por un momento, viendo no malicia, sino vergüenza genuina en sus ojos. Gracias, general, respondió ella simplemente. Todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos. Mientras caminaba por los pasillos de la academia tras la presentación, Elena reflexionaba sobre lo ocurrido. La intervención de Arturo había sido poderosa, no porque hubiera humillado a sus detractores o usado su autoridad para silenciar las críticas. Había sido poderosa porque simplemente había dicho la verdad sobre la competencia de Elena, la verdad sobre lo que había logrado, la verdad sobre lo que realmente importaba en la evaluación de un oficial militar. Arturo no necesitó alzar la voz ni hacer amenazas, simplemente usó su credibilidad moral para iluminar la realidad que algunos habían elegido ignorar. Había demostrado que reconocer el mérito no disminuye a nadie, de hecho, eleva a todos. Había demostrado que el verdadero liderazgo a veces significa defender a aquellos que son injustamente atacados, incluso cuando sería más fácil callar. La historia de lo que sucedió en ese auditorio se extendió rápidamente por la academia, pero no de la manera que Elena inicialmente temió. No se convirtió en una historia de confrontación o división, sino en un momento en que se reafirmaron valores fundamentales. Se convirtió en una historia sobre cómo un gesto de justicia puede transformar no solo un momento, sino la cultura de una institución entera. En las semanas siguientes, Elena notó cambios sutiles pero significativos en cómo era tratada. No porque la gente tuviera miedo de Arturo o de sus consecuencias, sino porque se les había recordado algo que muchos ya sabían, pero que habían permitido que fuera oscurecido por prejuicios: que la competencia es competencia independientemente de quién la posea. La invitación de Arturo para dirigir entrenamientos tácticos no había sido solo retórica. Elena comenzó a trabajar con su batallón 2 semanas después, desarrollando nuevos protocolos de negociación y rescate que incorporaban las lecciones aprendidas en la Operación Cerrado Verde. Los soldados bajo su mando, inicialmente escépticos como era de esperar, rápidamente reconocieron su experiencia y liderazgo.
Meses después, cuando Elena fue ascendida a teniente coronel, Arturo estuvo presente en la ceremonia. Durante la recepción posterior, se acercó a ella con una sonrisa poco frecuente. «Sabes», dijo él, «aquel día en el auditorio no se trató de defenderte, se trató de defender la verdad, y la verdad tiene una manera de vencer, eventualmente». Elena le devolvió la sonrisa. «Gracias, coronel, por ver la verdad cuando otros eligieron no verla». «No me agradezcas por hacer lo correcto», respondió Arturo. «Agradece por ser el tipo de oficial que hace fácil hacer lo correcto». Años después, cuando Elena se convirtió en general, la primera mujer en alcanzar ese puesto en su división, mantuvo una foto en su escritorio, una imagen de la ceremonia de ascenso a teniente coronel, donde Arturo estaba presente. Pero no era la foto lo que importaba para ella. Era el recuerdo de lo que representaba, un momento en que alguien había elegido el coraje sobre la conveniencia, la verdad sobre la tradición, la justicia sobre el status quo. Elena nunca olvidó la lección de aquel día, que a veces los momentos más importantes de nuestras carreras no están determinados por nuestras propias acciones, sino por la disposición de otros a reconocer y defender esas acciones. Que el verdadero liderazgo a veces significa ser un escudo para otros, incluso cuando eso significa exponerse a críticas o incomodidad personal. Cuando jóvenes oficiales mujeres acudían a ella buscando orientación sobre cómo lidiar con el desrespeto o la discriminación, Elena siempre contaba la historia del coronel Arturo, no para sugerir que necesitaban salvadores, sino para recordarles que existen aliados, que las personas íntegras reconocen la competencia independientemente de su procedencia, y que los momentos de injusticia son también oportunidades para que las personas de carácter se rebelen. «El mundo está lleno de personas esperando que fracases», decía a esas jóvenes oficiales, «pero también está lleno de personas esperando que tengas éxito. Tu tarea es ser tan competente que los primeros no tengan más remedio que reconocer tu valor, y tan íntegra que los segundos se sientan orgullosos de defenderte». La historia de Elena Montero y del coronel Arturo Vázquez se convirtió en parte del folclore de la Academia Militar, contada no como una historia sobre género o política, sino como una historia sobre carácter, sobre un momento en que la dignidad fue restaurada no a través de la confrontación o la venganza, sino a través del simple y poderoso reconocimiento de la verdad. Arturo se retiró completamente 2 años después, pero su legado permaneció no solo en las operaciones que había liderado o en las batallas que había ganado, sino en aquel momento silencioso en un auditorio cuando había elegido estar del lado de la justicia. Elena continuó su ascendente carrera, rompiendo barreras y estableciendo nuevos estándares de excelencia, pero nunca olvidó que a veces las victorias más importantes son conquistadas no por nosotras mismas, sino por aquellos que eligen vernos como realmente somos. Y en un mundo donde el desrespeto puede ser alto y la injusticia puede ser ruidosa, a veces es el silencioso poder de la verdad, defendido por personas de carácter inquebrantable, lo que resuena más fuerte y por más tiempo. El verdadero heroísmo, después de todo, rara vez llega con fanfarria. Más frecuentemente, llega con el sonido de botas caminando firmemente hacia lo que es correcto, seguidas por el poderoso silencio de aquellos que reconocen que han presenciado algo verdaderamente significativo.